buenas tardes. Vamos a comenzar ya el acto, la conferencia. Y yo, en primer lugar, quisiera agradecer a CIRDE y, sobre todo, a su presidente, a Carlos González de Escalada, pues, como siempre, por habernos cedido el sitio. Y sabes que, bueno, pues nosotros es la primera conferencia que hacemos este año. Y hemos buscado pues un conferenciante pues que pensamos que va a ser muy interesante, ¿no? Y sobre todo un capitán reservista voluntario recientemente nombrado, o sea, con lo cual mejor. Ahora hacemos la presentación de su currículum. En la mesa, bueno, pues está Fernando de Artacho, conferenciante, y está también el secretario de ADES de Sevilla, que es Enrique Rodríguez Mayo. Y yo creo que poco más. Ya Mónica Pardo puede leer el currículum del conferenciante y procedemos a empezar. Gracias. Buenas tardes. Nuestro conferenciante, el doctor don Fernando de Artacho Pérez Blázquez, es capitán en la Reserva del Ejército de Tierra, natural de Sevilla, doctor en Historia Moderna con la máxima calificación de cum laude por unanimidad, licenciado en Derecho por la misma universidad, cursó estudios en Ciencias Políticas en España y Portugal, diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Presidente de la Academia Andaluza de la Historia, académico de número de la Academia Iberoamericana de la Rábida, académico correspondiente de la Real Academia Matrinense de Heráldica y Genealogía, de la Real Academia Mallorquina de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, de la Academia Americana de Genealogía y Heráldica, de la Academia Melitense Hispánica, de la Real Academia Belgo-Española de la Historia, de la Real Academia de la Mar, de la Academia Internacional de Heráldica, de la Academia de Letras y Artes de Portugal, de la Academia Portuguesa de Ex Libris y de la Real Academia de Buenas Letras de Puerto Rico. Fue directivo de la Junta del Excelentísimo Ateneo de Sevilla y es presidente de la Asociación Iberoamericana de Heráldica y Genealogía, presidente del Instituto Argote de Molina, de Investigación Histórica, presidente del Centro de Estudios Históricos Ortiz de Zúñiga y vocal de la Federación Española de Genealogía y Heráldica. Autor de 32 libros, algunos con importantes premios como el Ateneo de Sevilla de novela histórica, además de cientos de artículos en revistas especializadas y periódicos. Ha estudiado más de 15.000 linajes y españoles, habiendo ganado el prestigioso premio de la Academia Internacional de Heráldica y Genealogía a toda una vida profesional. Ha sido condecorado por Su Majestad don Juan Carlos I con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil. También ha sido condecorado por Su Majestad don Felipe VI con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica y por Su Alteza Real el Duque de Calabria, Infante de España, con la Gran Cruz de Justicia de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, entre otras importantes condecoraciones, premios y reconocimientos españoles y extranjeros. Es hermano mayor presidente de la Real, Noble y Piadosa Hermandad de Caballeros de San Fernando de Sevilla, congregación de origen militar en el siglo XVIII. Tiene usted la palabra, mi capitán. Ilustrísimas autoridades militares, ilustrísimo señor vicepresidente de la Academia Americana de la Rábida, señoras y señores, queridos compañeros. Primero, agradecer a Ares su invitación de sentarme aquí y, por supuesto, a CIRDE de dejarnos estas magníficas instalaciones. La nobleza es derecho o no es nada. Además, no puede ser otra cosa, pues la nobiliaria es una especialidad del derecho histórico. Los fueros y leyes son las fuentes que han de regular la adquisición de la nobleza en los diferentes sectores históricos de la sociedad. La milicia es la forma más antigua y generalizada de adquirir nobleza. Es origen de nobleza y esta afirmación indiscutible voy a dedicar mi discurso. Pero antes debemos centrarnos en definir qué es la nobleza, sus tipos y el principio de automaticidad de la nobleza y el acto positivo de la misma. Siguiendo a Moreno de Vargas, en su discurso de la nobleza española,
nos dice que el vocablo noble viene de la latina palabra nostabile o nocible, que significa notable y conocido. La nobleza se adquiere por las virtudes personales que benefician a la comunidad en distintas áreas de la sociedad. La base fundamental de la misma era la ejemplaridad, el ser espejos vivos en quien se miraban el resto de los ciudadanos, para seguir su ejemplo. En definitiva, era un estímulo. La doctrina divide en tres clases a la nobleza: de privilegio, de sangre y de cargo. La de privilegio se puede definir como la nobleza que nace por concesión directa del rey o soberano, es decir, el paso del estado llano al noble mediante nombramiento directo por el monarca. Esta concesión se podía realizar de dos formas. Una sería de nobleza personal, de uso y disfrute por la persona a quien se otorga exclusivamente, sin ningún derecho a heredarlo, y otra sería una nobleza transmisible, que pasaría de padres a hijos. Y en tercera generación se llegaría a la anciana hidalguía, tan maltratada por los historiadores, porque cuando estamos acostumbrados a ver a conferenciantes, a catedráticos y demás que van a dar conferencias a instituciones nobiliarias o a academias, cuando hablan que la hidalguía es la mínima expresión de la nobleza, es totalmente erróneo. La hidalguía es la nobleza consolidada, la nobleza al menos de 3 generaciones. La nobleza de sangre es la que viene recibida de nuestros antepasados. No la ha creado directamente el rey, es la persona que la detenta. Sus poseedores descienden de varias generaciones que ya la disfrutaban, fuese bien por concesión real en sus antepasados o por el principio de automaticidad de la nobleza, al haber cumplido sus antecesores los fueros y privilegios que otorgaban las leyes españolas. Por último, la nobleza de cargo se adquiere por el desempeño de determinados cargos u oficios. Es independiente de la manera directamente del poder real, es decir, la de privilegio, y también de la de sangre, no tiene nada que ver, en principio. La cantera a la que se nutría esta nobleza eran las personas que desempeñaban cargos eclesiásticos, civiles y militares. Debemos tener en cuenta que hasta 1800 y hasta el siglo XIX, la sociedad española se diferenciaba en 2 estados, el noble y el llano, y eso tanto en la iglesia, en la milicia, en la universidad, como en los cargos de oficio. Para computar la nobleza de cargo es importante dejar claro el concepto de automaticidad de la nobleza. Es un concepto base para estudiar el origen de la misma. La nobleza no se adquiere solo por el ennoblecimiento directo del rey, sino también automáticamente. Como define Vicente de Cadenas, es nobleza automática toda aquella que sin intervención directa del poder central de sus órganos representativos se adquiere de manera personal o transmisible. Es una figura instituida en la más remota antigüedad. Corre a la par con el nacimiento de la misma nobleza. La nobleza automática se origina en la nobleza de cargo, es decir, la aneja desempeño de algunos, en la administración, el ejército, las artes, las ciencias, incluso el comercio y la industria en épocas de Carlos III. Hay infinidad de casos de nobleza de cargo que aportan los pretendientes para obtener sentencias firmes ante las reales chancillerías de Valladolid y Granada o las reales audiencias, en donde con la acreditación documental se alcanza la información ad perpetuum en rei memoria. Esta es una información que bastaba que varios testigos del pueblo dijeran que tú habías vivido y que eras noble y que habías desempeñado oficios de noble. Y ya después de esta, pues se podía apleitear a las chancillerías o a las audiencias y te da lo que era la ejecutoria, una real provisión o una sentencia firme. Esto demuestra que la nobleza se ha ido formando permanentemente por miembros de todas las clases sociales. Incluso el pueblo llano, por elección democrática, otorgaba ciertos cargos a uno de sus miembros. Lo podía elevar a la condición de noble, a él y con el paso del tiempo a su descendiente. Para apoyar esta afirmación basta hablar de los alcaldes de barrio como origen de nobleza. Por Real Decreto, por Real Cédula de 6 de octubre de 1768, Carlos III, a propuesta del conde de Aranda, presidente del Consejo, dividió Madrid en 8 cuarteles. En un segundo párrafo de la ley se establece que los empleos de alcalde serán actos positivos y honoríficos de la República y que jurarán como tales en el Ayuntamiento de Madrid, sirviendo en adelante a sus familiares para prueba de nobleza y otras cosas de honor. ¿Qué es el acto positivo de nobleza? Podemos definir el acto positivo de nobleza como aquella prueba clara y fehaciente por la que se demuestra que un antepasado nuestro gozó de la calidad noble.
La suma de 3 actos positivos de nobleza en 3 generaciones diferentes da lugar a la nobleza transferible y plena, es decir, a la hidalguía. Los actos positivos de nobleza pueden ser muy variados y a veces variopintos y pintorescos. Basta ver las pruebas de nobleza que aportaron los caballeros a las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y Carlos III para comprobarlo. Desde quien demuestra que un antepasado estuvo empadronado como óleo hijo hidalgo, hasta el que se remite la prueba de haber pescado en un río salmorero privativo de los hidalgos, pasando por multitud de cofradías, hermandades, congregaciones y cargos civiles, militares y académicos. En el siglo XVIII, don Felipe V, primer Borbón, instaura el ejército moderno y lo hace copiando el modelo francés de su abuelo Luis XIV. Se crean los empleos de brigadier, coronel, mariscal de campo, etc., y de cadete, tan importante para la nobleza. Pero como hemos dicho, este es el comienzo del ejército moderno. Hasta ese momento, la transformación de la milicia hasta ya del siglo XII, las milicias conseguidas eran las que integraban el grueso de las bases reales, de las huestes reales. En un principio eran milicias, tenían como fin oponerse a los abusos señoriales, este es el origen de las milicias conseguibles, o sea, oponerse a la nobleza, y acaban siendo al final tropas al mando de la propia nobleza. Es una cosa muy curiosa que se va viendo a través del paso de los siglos. Empiezan a decaer cuando se crea el ejército profesional. Sin embargo, a finales del siglo XVIII se instaura la llamada milicias urbanas, que serían disueltas en el año 1802. La referencia más antigua encontrada sobre el ejercicio de las armas como fuente de nobleza en la Edad Moderna la hallamos en 1516, durante la regencia del cardenal Cisneros. En esta época era necesario un ejército poderoso que frenase a los levantiscos señores de la alta nobleza. Para lograrlo son consultados los más prestigiosos militares, quienes hacen informes sobre la materia. Hay uno importantísimo, el del coronel Rengifo, expone una memoria o proyecto de reglamentación, que escribió años antes para el rey don Fernando, que la aprobaría íntegramente. En uno de sus artículos se describen los privilegios que deben concederse a quienes iban a ingresar en el ejército, y se dice literalmente, ítem que su Alteza les face fidalgos francos a ellos y a los que de ellos vinieren, y que por tales se han tenido. Vemos, pues, una clara referencia al privilegio de ennoblecimiento militar, que es extensiva a sus descendientes. Con respecto a las preeminencias que llegan a gozar los militares y sus viudas, el marqués de Adoncha nos escribe que igualaban, si no superaban, a los que disfrutaban los mismísimos hidalgos. Carlos I instituye para toda España las milicias provinciales en 1523, que con el paso del tiempo serían incorporadas a regimientos de infantería del ejército, hecho que sucede en 1835. Las primitivas milicias locales las integraban los regidores de las villas y ciudades, los hidalgos, caballeros y demás gentes de armas. El mando siempre recaía en miembros de la más representativos de la nobleza local. En esta milicia, el hidalgo cumplía su fin primordial, el servicio de armas a su señor natural, el rey, y el pesquero o plebeyo encontraba una puerta abierta al estado noble. Por ello, está fuera de toda duda que estos regidores, caballeros 24, los miembros de milicia, así como los hidalgos, fueron hombres de armas, pero no pertenecían a un ejército regular, sino que eran hombres que cumplían el servicio provisionalmente, y lo hacían también en el ejército, alistándose solo en casos concretos de guerra o al llamamiento del rey. La Santa Hermandad se crea en 1746, y algunos expertos la han considerado el primer intento de formar un ejército permanente, porque después se instauran las guardias viejas de Castilla, en las que tan solo pueden ingresar miembros de la nobleza más ilustre. Este cuerpo desaparece con la llegada de Felipe V, que lo sustituye por los conocidos guardias de corps. A la carrera de armas se puede acceder por dos formas, bien matriculándose en los colegios militares para salir con el grado de oficial, o bien entrando en el ejército desde abajo, como simple soldado, buscando la fortuna para, como se decía, poner una pica en Flandes. En el primer caso, el acceso a estos centros de preparación militar, como la Real Compañía de Guardias Marinas o el Real Colegio de Artillería, estaba reservado a la nobleza, y a la nobleza económicamente bien situada. Muchos hidalgos no podían costear a sus hijos el costoso mantenimiento de los estudios en aquellos centros militares, con su estancia fuera de casa, el pago de tasas, de uniformes y el mantenimiento con la decencia exigida por las ordenanzas a los cadetes. A ello se sumaba
lo costoso de los expedientes de nobleza que debían presentarse ante el juez instructor para ingresar en estos colegios, ya que exigían la nobleza y limpieza de sangre por los 4 costados, es decir, sus 4 primeros apellidos. El nombramiento de cadete estaba reservado para la nobleza tanto en infantería como en caballería y en artillería. Este empleo llega con la modernización del ejército de los Borbones. De hecho, la palabra cadete es una deformación del francés cadet, que a su vez proviene del vocablo latino capitellum, a cabecilla o jefe. Se establece por primera vez las milicias organizadas mediante la Real Cédula de 1 de febrero de 1704. En 1712 era un grado que ya estaba vigente en los regimientos de infantería, caballería y dragones. Desde su creación fue indispensable que fuesen nobles. La instrucción del 18 de marzo del 35, aprobada por su majestad, ordena que los que se alisten en calidad de cadete debían justificar su hidalguía con papeles o que conste por notoriedad los goces de tales en las provincias, lo que se ha de expresar en sus asientos con toda especificación. Por Real Orden del 5 de febrero del 42, se dispone que no pudieran ingresar en el distinguido regimiento de guardias españolas soldados de menor edad, excepto algún cadete de distinguida calidad. Yo he encontrado en el regimiento de Farnesio cadetes distinguidos con 9 años, con 9 y 10 años en los archivos. Igualmente, en la ordenanza de 1 de marzo de 1750 se dispone que no podían admitirse en el regimiento de guardias de infantería cadetes sino sujetos de muy conocido nacimiento, de buenas propiedades y figuras, y que tengan asistencia suficiente para mantener con esplendor o a lo menos con decencia. Es decir, que el grado que realmente más bajo de la oficialidad que muchas personas y muchas corporaciones y muchas órdenes tienen como no para nobleza, es la para nobleza más importante que ha habido prácticamente hasta la época de Isabel II, el grado de cadete. A los hidalgos pobres y al pueblo llano solo les quedaba ingresar en el ejército desde la base, como soldados, o bien para los primeros, aunque bien para los primeros existieron los regimientos llamados de nobles hidalgos y distinguidos. No obstante, eran tan soldados rasos como los pecheros. Tan solo estaban destinados en estos regimientos en los que siempre mantenían su privilegio nobiliario. Hasta el siglo XIX existen en Cádiz los regimientos de distinguidos. De hecho, toman 4 de ellos, el de Chiclana, el de Cádiz, el de Arcos y el de Jerez toman parte de la Gran Independencia. De todas formas, en estos regimientos distinguidos había que probar nobleza. Si el aspirante estaba empadronado en el pueblo como hidalgo, conseguir el certificado no era caro y podía presentarse ante el sargento mayor, que lo incluía en dicho regimiento distinguido. No tenía que demostrar nobleza a los 4 costados, solo su línea varón, que es la única que siempre valió según las leyes fuera de España, por ser la indispensable. Pero si hidalgo tenía nobleza aprobada en un pueblo lejano y no tenía medios, ingresaba en el ejército desde abajo, como pesquero, aunque fuera hidalgo. La milicia ha sido la fuente principal de la nobleza. Es en ella donde más claramente se cumple el principio jurídico nobiliario de la automaticidad de la nobleza, que viene a premiar un hecho heroico o un grado militar, lo que servía de incentivo a los demás miembros de la milicia. La gesta militar se ponía en conocimiento del rey, quien podía ennoblecer al militar elevándole a la categoría de caballero o noble. Este caso era potestativo del monarca. También ha existido casos en los que el monarca otorgó nobleza personal a toda una ciudad, como fue el caso de Zaragoza tras los sitios. Le concedió a todos sus miembros que toda la población de Zaragoza tuviera acto positivo de nobleza. Además, 100 años después, se concede la medalla conmemorativa a los herederos de los sitios. Pero era el ennoblecimiento automático por el ejercicio de las armas la mayor fuente de nobleza militar, y la que buscaban quienes se alistaban en las banderines de enganche. Ese ennoblecimiento estaba tasado por leyes. Encontramos abundante legislación en el famoso libro del conde de Barcelona, Enrique de Ocerín. Se conseguía de varias formas, desde un determinado año de guerra viva e ininterrumpidos, o por alcanzar el grado de capitán. Por Real Cédula de 20 de agosto de 1637, Felipe IV legisla que cualquier ingeniero que fuese cabo de alguna fortificación y sirviese durante un año de guerra viva, gozaría de nobleza de privilegio, es decir, no transferible. Y se lo hacía durante 4 años si fuera transferible a su heredero. Es una norma más que consolida el principio de automaticidad de la nobleza, lo que se adquiere por el empleo de determinados cargos militares. En el Archivo General de Simancas se conservan muchos expedientes militares anteriores a la llegada de los Borbones, donde claramente consta este ennoblecimiento por años de guerra viva.
Esta forma de alcanzar la nobleza por la minucia perdura hasta la confusión de Estado. La hoja de servicio de los militares es prueba fundamental para conocer la calidad del causante. Se implanta con las ordenanzas de 1722. Se completa en el año 1768 y así permanece hasta 1856, que se suprime la casilla donde constaba la calidad militar, es decir, si era o no noble, y lo último que son las Reales Compañías de Guardias Marinas. Sin embargo, en muchos expedientes conservados en el Archivo General Militar de Segovia se está poniendo esta calidad hasta fechas muy posteriores. Desde su creación, la hoja de servicio contenía la calidad del pretendiente. Solo durante el corto periodo liberal de principios del siglo XIX se silencia. Pero hay que tener en cuenta, al enjuiciar dicho periodo, que el 6 de octubre de 1827 se da una orden por la que se obligaba a efectuar las pruebas a todos los que no hubiesen realizado. Por lo tanto, podemos decir que hasta 1831 se exigía la nobleza legalmente en todos los cuerpos militares. Las pruebas serán oficialmente suprimidas el 28 de abril del 36, aunque no la limpieza de sangre y la legitimidad que se sigue exigiendo. La calidad noble se expresaba de diferentes formas: noble, hidalgo, ciudadano, caballero, buena, notoria, conocida y distinguida, a la que se equiparaba la calidad que figuraba como hijo de oficial. La condición de pechero se hacía constar solamente con la palabra honrada u honrado. Es curioso, y hay muchos casos, de ver tres generaciones de militares. El primero, un hombre de Estado llano, yo lo he visto muchísimos casos en el archivo de Segovia, llegaba al ejército, llegaba al grado de capitán y automáticamente él era empadronado, no como hidalgo, era empadronado como noble. El hijo, al ser hijo de oficial, pues también era empadronado como noble, siendo también militar. Y el nieto ya militar como hidalgo, porque ya tenía la hidalguía que le había logrado al llegar a capitán, del hijo que también llega a capitán, y al tercero entra directamente como hijo hidalgo. Una cosa muy desconocida. Evidentemente la hidalguía es en contra de lo que dicen todos los historiadores, porque hemos dicho que el derecho es una disciplina la nobleza disciplina del derecho, no de la historia. Pues generalmente los historiadores pues cuentan al contrario de estos temas de la nobleza, la hidalguía y demás, ¿no? Estas hojas equivalen a los empadronamientos de hidalguía o pechería en el Estado civil. La rigurosidad con que se realizaban las pruebas nobiliarias ante las autoridades y jueces militares las hacían tan válidas o aún más que algunos alistamientos de pueblos pequeños, donde todos los habitantes eran parientes y amigos y cualquier ingreso de un miembro nuevo en la familia era rápidamente anotado como hidalgo en el padrón, con el simple mérito de ser familia de quienes regían la vida de la pequeña villa. Claro está que en estos casos no había una representación poderosa del pueblo llano en el lugar, lo que les hacía la tarea más fácil. Y yo lo he visto, yo no voy a decir los nombres, pero hace poco pues vi un expediente de un capitán del siglo XVIII, del siglo XVIII, en el que certificaban su nobleza los 10 señores de la Junta del Cabildo y todos tenían el mismo apellido. Eran todos parientes. Eso es muy corriente. Es una de las muchísimas formas de falsificar la nobleza que hay desde que se creó la nobleza, ¿no? La importancia de la calidad de servicio en la hoja es clara y su velocidad fuera de toda duda. Estaban fundamentadas en las pruebas que antes de ser calificada, la calidad militar tenía que presentarse apoyada en informaciones de la justicia, audiencia y chancillería, así como los empadronamientos conseguibles. Por lo tanto, si se puede poner alguna objeción a la calidad de militar, siempre será en base al documento civil que sirve de justificación nobiliaria, nunca al hecho de ser una prueba inferior a los empadronamientos municipales. Los documentos que probaban la nobleza del militar se presentaban ante los sargentos mayores y coroneles de los diferentes regimientos de los colegios militares. Estos informaban sobre su contenido, autenticidad y suficiencia. Luego, el informe del aspirante se trasladaba al director del centro militar, una segunda instancia, quien volvía a examinar en junta dicho informe y, si procedía por tener los requisitos necesarios, conforme al derecho, se propone al rey la aprobación de la plaza.
Por lo tanto, la hoja de servicio la formaban el sargento mayor, la autorizaba el coronel y la suscribía un inspector del ejército, que realmente era un general o teniente general. Las hojas pueden reflejar, como ya hemos dicho, las diferentes calidades que gozó el militar a lo largo de su carrera. Comprobamos cómo muchos pasan de honrada o pechero a noble, cuando su causante llega a capitán. ¿Por qué se tomaba el grado de capitán? Pues se tomaba porque, como fuente nobleza, porque en aquella época, automáticamente, después del grado de capitán, era el coronel. No había otro. Entonces, hoy en día, pues algunas corporaciones de cártel nobiliario, pseudonobiliario, pues admiten, en vez de admitir la prueba de nobleza capitán, que está tasada por las leyes, pues nada más que admiten la de coronel, porque dicen que correspondería a la que hoy en día sea capitán, pero fallan, porque tú no puedes, digamos, una institución privada no puede ir en contra de las leyes antiguas, y la nobiliaria y el derecho, la nobleza es derecho antiguo. Por lo tanto, si las leyes hablan de capitán, pues yo creo que debe ser capitán en el momento en que se nobleza a la persona, como hay muchas condecoraciones que noblecen. Cuando Fernando VII crea la Orden de San Fernando, la Orden de San Hermenegildo y la Orden de Isabel la Católica, pues hoy en día la más importante, la que todo el mundo considera más importante, además que lo es evidentemente en tiempo de guerra, es la Cruz de San Fernando. Sin embargo, la única que ennoblecía era Isabel la Católica, que empezó como condecoración civil. Y después ennoblecía también San Hermenegildo porque tuvo la misma reglamentación que Isabel la Católica. Y de hecho yo recuerdo al gran Vicente de Cadena, al gran experto en genealogía y un gran lista de primera, ¿no? Haber denegado el ingreso a un laureado en la Asociación de Hidalgo, y sin embargo admitirla a los coroneles, un laureado que era sargento. Es una cosa absurda, ¿no? Pero bueno, que se agarraba a las leyes. También encontramos generaciones de familias de militares en las que observamos cómo de padre e hijo varía la calidad del estado llano al noble y hasta llegar, como hemos dicho, a su nieto de hidalguía. La graduación de capitán, que la cota de la nobleza sin ninguna duda, ya en 1559 el gran maestre de la Orden de San Juan de Malta, Fray Martín García, y el consejo de la misma expidieron un decreto por el que se admitía como caballero de justicia de la Orden de Malta en el priorato de Alemania a los suizos cuyos padres, abuelos y bisabuelos, católicos y nacidos del legítimo matrimonio, hubieran sido oficiales con el grado de capitán, sin necesidad alguna de aportar ninguna prueba de nobleza. O sea, está claro que es el momento que ya capitán te ennoblecen. Y no solo en España, sino estamos hablando de la propia Orden de Malta, que tenía carácter internacional. En el mismo sentido, Luis XV de Francia, mediante edicto de 1751, crea la nobleza militar que se hereda y transmite a partir del grado de capitán. Estamos hablando ya de una fecha tardía, 1751. Como afirma el marqués de Ciadoncha, es indudable que quien en el siglo XVII llega al grado de capitán, aquella nobleza hereditaria, si no la gozaba antes de sangre. En este sentido, recoge lo escrito por don Francisco Ventura de Salas y Abarca, maestre de campo general, que equivale hoy en día a un jefe de Estado Mayor, y caballero de Santiago en su obra, la obra tiene un título larguísimo, Después de Dios la primera obligación y glosa de los órdenes militares muy larga, y nos dice: lo honorífico del título de capitán, haciéndose por esta causa así y a sus descendientes hidalgos de privilegio, aunque su naturaleza fuera la de villano. El empleo de capitán en el siglo XVI y XVII es uno de los más importantes del ejército. Además suponía unos enormes gastos que muy pocos podían permitirse, pues conllevaba el mantenimiento de armas, caballos, vestimentas, aparejos de guerra y criados. Es muy curioso una petición del capitán de caballos ligeros, don Diego Ortiz de Urízar, que le escribe a Felipe II el 8 de marzo de 1574 y le pide un sueldo para, abro comillas, lo que ha de menester un capitán de caballos ligeros forzosamente para sustentarse sin salirse de pie a la mano, ni hacer ningún desorden ni dispendio, sino viviendo concertado como un canónigo. Y dice, primeramente, ha de menester por lo menos 4 caballos, ha de menester 2 mozos que los cuiden, ha de menester 3 pajes y un lacayo, ha de menester un mozo que le adrese de comer, y todo ello sin contar con el lujo en el vestir que exigía el oficio.
De hecho, ha habido varios estudios, uno de ellos del doctor Márquez La Fruesta, que mantener un caballo coraza, los 4 caballos coraza, es como lo que costaba al año, es como el que hoy en día está manteniendo un carro de guerra. Costaba muchísimo más que ingresar a una orden militar, porque las órdenes militares, cuando tú ibas a ingresar, tú presentabas las pruebas y después tenías que pagar a los frailes de las órdenes, que fueran por todos los pueblos, buscando si eran falsas o no eran buenas las pruebas, comprobando lo que tú habías mandado. Pero eso era un solo gasto. Pero mantener durante 20 o 30 años estos 4 caballos y este nivel de vida era muchísimo más costoso, pero inmensamente más costoso que pedir ingreso a una orden. Por lo tanto, muchos militares pues no pedían ingreso a las órdenes, sino que se quedaban con estos cargos tan importantes. El artículo 10 de la ordenanza del Real Cuerpo de Guardias de Corps de 1792 incide en esta categoría, pues admite a los pretendientes a la bandolera de Guardia de Corps, a los hijos, nietos de oficiales con la misma equivalencia que a los hijos de algo. La nobleza personal se reconoce a todos los oficiales del Ejército mediante el decreto 16 de abril de 1799. Esta nobleza es transmisible a sus hijos, a los hijos de los capitanes y oficiales de mayor graduación. Les bastaba presentar el real despacho de concesión del empleo del padre o abuelo para que dicho grado militar se tuviera como acto positivo de nobleza y así obtener plaza de cadete. De cadete hemos hablado ya de una plaza importante, ¿no? Privativo para nobles. Ingresar como soldado distinguido para que las hijas de los militares obtuviesen real licencia. ¿Esto qué? Pues sencillamente que como los capitanes eran nobles ya, y había la real pragmática de Carlos III que obligaba a matrimoniar con personas de igual sangre y condición, pues el militar, no solo los militares, sino el hidalgo, los nobles y los títulos tenían que dar real licencia para casar, para matrimoniar. Si el militar no la pedía, era sancionado, perdía el Montepío, o sea, lo que era la paga. Entonces, pues tenía que presentar las pruebas de nobleza a su esposa. Si la esposa no era noble, pues para poder cobrar la paga tendría que recibir del rey una real dispensa. Pero si no pedía el permiso, perdía el Montepío. Generalmente, pues se demostraba la nobleza de la mujer, porque se exigía que fuera tanto el militar como su esposa de condición noble. Mirad qué fecha tan tardía. El 18 de mayo de 1864 téngase en cuenta esta fecha, desaparece la casilla de calidad de la hoja de servicio, pero, sin embargo, se otorga el tratamiento de don a los hijos del capitán y oficial mayor y a los nietos de teniente coronel. Hay numerosos expedientes de las órdenes militares españoles en los que se aportan como plan nobleza la regulación de capitán del ejército. Y no solo de capitán, yo estuve hace poco investigando un expediente muy interesante de la Orden de Santiago, de un caballero sevillano, y las 3 pruebas que tenía eran las de subteniente, no tenía ninguna otra prueba. Claro, evidentemente no aportaba nada, pero yo creo que lo que le valió a subteniente previamente tiene que haber sido cadete, aunque no lo pone en el expediente. O sea, el expediente es yo quiero pasar un poco la mano, pero es evidente que la prueba que aprueban son 3 subtenientes, no es la de capitán. Y algunos otros cargos también, por ejemplo, he visto también como acto positivo de nobleza maestro de vela. Maestro de vela era un cargo menor de la Marina y demás. Realmente las pruebas militares se han tenido siempre en cuenta, porque hemos hablado de los años de guerra vida, hemos hablado de todos los privilegios que conllevaba el ejercicio de las armas. Una herencia de lo que has comentado de comprobar la nobleza de la mujer del militar. En el año 81, en 1981, que fue donde me casé, imagino que todavía había la herencia de pedir, para casarte, militar, como era militar, tenía que explicar permiso, vamos. Sí, sí. Que me iba a casar, informar el nombre de mi futura mujer, y se abría una, vamos a decirlo aquí, investigación de mi mujer. De hecho, claro, y esa es la herencia, pero de hecho hoy en día lo siguen manteniendo algunos títulos que piden la licencia por deferencia al rey, ¿no? Pero es que era obligatorio, porque es que la pragmática para casar de Carlos III es muy clara.
es muy clara, es que tiene que ser con persona de igual condición o perder el derecho a Montepío. Y el noble y título o señorío que casale con persona noble podía perder hasta el título en sí. Es muy, la pragmática la tengo yo, la original, una de época, y es durísima. Es durísima. ¿Qué pasa? Que después, cuando no cumplían, pues venía la dispensa que realmente se solía dar, porque el rey no miraba directamente los casos, eran digamos, los administrativos que tenía alrededor, o los miembros de corte que tenían alrededor. Eso es así. Pero que es verdad que, y yo por eso considero que cuando en el periodo de la vigencia real pragmática de los terceros, que es hasta el año 1831, cuando se acaba la extinción de Estado, pues cuando tú no has demostrado que tú tienes nobleza, pero tu mujer sí la tiene, vale, es una prueba clara. Si pone en el expediente matrimonial, ambos son iguales en clase, circunstancias, sangre y condición, que es lo que ponen. Evidentemente, si el contrayente no lo pone, pero la mujer es noble, evidentemente el marido tiene que serlo, porque si no, no hubieran dado el permiso para contraer matrimonio, o hubiera tenido que pedir dispensa. Y eso se seguía tanto, aún más rigurosamente, los expedientes de la Iglesia que los militares, porque la Iglesia tenía obligación de comprobar en todos y cada uno de los expedientes la igualdad de sangre. De hecho, como eran expedientes también caros, muchos nobles pues mentían, decían que eran nobles y se casaban y ya está, ¿no? Pero igual, eso es muchísimo, porque es que demostrarlo era un gasto. Y lo importante, quizás, de esas condiciones, es la finalidad de eso, aunque creo que a todos conviene, pero la finalidad de asegurar, en cierta forma, de que un noble se casaba con una persona noble, ¿cuál era? Pues ser... Lo importante, creo yo, del tema, ¿no? Sí, pues la nobleza siempre tiene como misión el servicio al rey y a la patria. Entonces se aseguraban así, ellas se aseguraban así. Y así una forma de incentivar y era una forma de tener la garantía de servir al rey. Porque la nobleza tenía ante todo a su señor natural, que era el rey. ¿Sí? Y el servicio al rey y el servicio a la patria. Pues ya por el paso del tiempo es así, ¿no? Y aquí lo vuelvo a decir, para los militares fue obligatorio obtener esa real licencia. Y lo que es incomprensible, que hoy en día, después de que la historia de España ha transcurrido hasta 1860, como hemos visto, prácticamente con una distinción de estados, en todos sus ámbitos había distinción en el clero, por ejemplo, los canónigos, para ser canónigos tenían que ser nobles, los sacerdotes de menor rango no. Los colegiales de Salamanca y algunos colegiales de Santa María de Jesús y algunos colegiales también en Madrid tenían que ser nobles, otros no. En los militares hemos visto que los colegios militares, la compañía tenían que ser nobles, por otra parte no. O sea, había una división en todos sectores, iglesia, milicia y mundo académico. Pues es curiosísimo que hoy en día pues, hay una ignorancia tan enorme sobre este tema. A mí me sorprende muchas veces cuando veo aquí cátedras de numismática, de filatelia, de flamencología, a mí me encanta el canto, no me encanta, ¿no? Pero que, y después algo tan importante y tan desconocido como es la nobleza, cuya base ha estado imponiéndose durante 8, 9, 10 siglos en España, es muy desconocida. Y no solo desconocida, es dañada por los propios historiadores, porque deforman la realidad de la nobleza, completamente deforman. Yo he hecho que estas muchísimas conferencias, me he tenido que callar, porque aquí en Sevilla y en muchas partes, cuando invitan a oradores a hablar de la nobleza, tienen lo que yo la titulitis. Llaman a un catedrático porque sé que el catedrático va a saber de nobleza, y el catedrático no tiene ni pajolera idea. Yo he oído verdaderos disparates en conferencias que me han invitado de estas corporaciones, y verdaderos disparates de catedráticos, después yo he comentado con ellos. Es que es derecho, es que no es historia. La historia y la antropología puede estudiar la costumbre, puede estudiar lo que comían, lo que bebían, lo que vestían, lo que leían, los usos, las costumbres, todo. Pero el origen de la nobleza es ley, es derecho, y no puede ser otra cosa. Y después también querer llevar a la nobleza, cuando en las conferencias distinguir alta nobleza, baja nobleza, nobleza media, mire usted. Yo oí una conferencia en la que cierto profesor de Córdoba, le gusta mucho la genealogía, pero de derecho premial, que se llama esto, no tiene ni idea, ¿no? Pues hablaba que la alta nobleza era la económicamente más poderosa. Los linajes tal, varios linajes,
Y mire usted, volvemos a fallar. Resulta que después tú te vas a los obispados, te vas a las limosnas que dan los arzobispos, a la nobleza vergonzante, que te va a la pobreza vergonzante a los nobles, y ves al hermano del título grande de España, y ves al hermano del Calatravo, ves al hermano del maestrante, ves al hermano de cualquiera que está viviendo de limosna al arzobispado cuando no la pide en la calle. Entonces, ese no es alta nobleza, no es alta nobleza. Es que no se puede inventar uno la distinción de la nobleza. ¿Será nobleza más distinguida o menos distinguida? Porque, por ejemplo, a mí, ¿quién me dice los cargadores de India de aquí de Sevilla? Los cargadores de India, pues todos logran hábitos con el dinero. Muchos eran de origen noble, muchísimos, aunque no sé, pero eran muchos de origen noble. Pero los que no, conseguían hábitos y títulos. Pero es que de pronto tú te veías a los menos que estaba trabajando al lado un montañés, que era un Fernández de Velasco, un Carlón de la Barca, un Quiñones de León. Estamos hablando de linajes medievales, con ejecutorias en el siglo XVI al principio, cuando no a finales del XV. Entonces, ¿dónde está la nobleza más distinguida o más notoria? La más distinguida es la del dinero, la más notoria la de la Guerra Antigua en este caso. O sea que son muchos campos que hay que entrelazar, pero que hoy en día en la universidad eso no se toca, y cuando le hablas de esto, pues te miran como si estuviera este hombre que está diciendo, ¿no? El hidalgo es el pobre y el rico el título y el marca y ya está. Y ahí va que la gente se cree que la nobleza da más que ser los títulos. Mire usted, uno puede ser título y no es noble, pero no es hidalgo. Por ejemplo, el ducado de Suárez, por ejemplo. El ducado de Suárez, el primer duque de Suárez es noble. Su hijo será noble. Y si su nieto hubiera llevado el apellido Suárez, sería ya el hidalgo, pero como no lo lleva, hay que esperar otra generación más. O sea, el que se case con su hija será noble, el apellido del que se case noble, y el apellido del tercero será ya hidalgo. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, entonces, pues, eso es un tema muy desconocido, y como lo es el derecho premial en general. De hecho, hace, creo que 10 o 12 años, pues en la oposición a la notaría hablaron del tema de la nobleza y cataron a todos los notarios. Nadie sabía estudiantes, a todos. Y estamos hablando de expertos en leyes, ¿no? De expertos en leyes. El derecho premial es algo muy interesante, muy difícil y muy desconocido. Y totalmente desconocido. Y asimilar al nombre con el nombre rico, con la carroza, con la corona, con los marqueses, no, mire usted, no, había de todo. Sí es verdad que la alta nobleza generalmente de título tenía mucho dinero. Los señoríos, de hecho, cualquier señorío andaluz, buen señor andaluz, podía tener más patrimonio que cualquiera de los príncipes alemanes que tanto se ven hoy en día. Además, tú lo estudias, lo ves en un principal que es un pueblecito pequeño, y un señor andaluz puede tener 20, 30 pueblos. Ya digo, pero que por lo general, cuando en 1812, digamos, se acaba con la confusión de Estado, no con los Estados, es que ahí hay otra cosa. Hay quien dice que se acaban los Estados y otros decimos que no, que es la confusión de Estado, porque algo inmaterial no se puede acabar. Como por decreto yo soy bautizado, no puedo dejar de ser cristiano, porque estoy bautizado, no es un hecho, un derecho inmaterial que es la nobleza, ¿no? Pues cuando se acaba la confusión de Estado, había en España 15 millones de habitantes y 3,5 millones de algo. El 90% muy pobre, muy pobre. Yo de hecho la estoy recogiendo, quiero hacer un estudio antropológico sobre la nobleza vergonzante de Sevilla. Y no hay un solo linaje de Sevilla, prácticamente ninguno, que no tenga su familia. Es que lo de la época, era una época muy pobre, eran épocas muy duras, Y entonces los mayorazgos hicieron mucho daño a la nobleza. ¿Por qué? Porque heredaban los mayores, el hijo quería aumentar el mayorazgo y volvía a invertir, y resulta que los hermanos, los sobrinos iban empobreciéndose, y entonces lo que era el mayorazgo rico era inmensamente rico, pero la familia colateral era inmensamente pobre, muy pobre. Y hace poco cogí yo en San Lorenzo una partida de don Pedro Ramírez de Arellano, Ponce de León y Fernández de Córdoba, muerto de hambre y enterrado por pobre. Ponía caballero notorio, enterrado por pobre, y así muchísimas. O sea que es que no dan pareja el dinero con la nobleza. Eso es algo que está, digamos, en la mente de lo popular. Pues si quería hacer una pregunta, pues... Volviendo al título de la conferencia. Al
final has planteado, o toda tu tesis plantea, es que, bueno, o nos has explicado diciendo que la milicia era la fuente de nobleza, pero yo lo que te he entendido, los ejemplos que nos has dado, era que para pertenecer a esa milicia había ya que venir con condición noble. Había que Para estar presentarlo. como oficial. Ya. Pero entonces la fuente no es la milicia. La fuente, hasta donde yo tengo entendido, siempre la fuente de la nobleza siempre es el rey, la única fuente. No, Otra cosa es... Sí, perdón, sigue. Sí. Otra cosa es el principio de automaticidad, que una vez que el rey ha concedido ese privilegio, desde las partidas, una vez que el rey ha concedido esos privilegios, el pertenecer a, por el principio de automaticidad, entonces te eleva a condición noble. No, yo no sé si Es que no te he entendido bien o... lo que observa es nobleza de privilegio. La automaticidad es la nobleza de cargo. Nobleza de cargo, son las leyes antiguas. Son las leyes antiguas. Y la milicia pues, es fuente de nobleza en el sentido en que solamente por llegar al grado de capitán aquella la nobleza. Era lo que todo el mundo luchaba. O llegar a cabo siendo en un fuerte de ingenieros, o llegar a 3 años de guerra viva. Y si nos vamos mucho más antiguo, un hidalgo, un señor que tuviera 15 años en la frontera con los moros, era hidalgo, estamos hablando del siglo XI, siglo XII. O sea que siempre ha sido fuente hidalguía. Lo conservan distintos reyes. No, pero no es la persona, es una ley general. Es una ley privada favorable, privilegio. No es el rey, no lo concede el rey. El rey puede conceder en el campo de batalla a un señor, nombrarlo caballero, pero que el rey no es el que concede directamente, es el privilegio real, no es el privilegio real, es la automaticidad de estas leyes. O sea, un señor que está 10 años de rabia o 3 años de rabia, pues automáticamente es noble, no tiene que ir al rey para nada. Él dice que según fuera de Castilla, entra. Así de fácil. O el señor que ha estado... Y no era siempre el rey el que hacía las leyes, que algunas de estas leyes se han intentado ver el origen y no se saben. Por ejemplo, el origen de los 15 años en una frontera con los moros, esa ley pues es costumbre más que ley. Porque los que admitían como hidalgos a esos señores eran los cabildos. Es que eso, mira, la nobleza a través de los tiempos se va generando de forma distinta. Las órdenes militares al principio no eran de nobles ni mucho menos. Eran generalmente monjes, como mitad monje, mitad soldado, ¿no? Como siempre se ha dicho. Y con el tiempo acaban siendo unas corporaciones nobiliarias. ¿Qué pasa? Que en ellas, pues, generalmente los militares de carrera no tenían interés en ingresar, generalmente no, porque era mucho más superior ser capitán, ser coronel, que entonces ser de una orden. Encima suponía mucho más gasto, como hemos visto, mucho más gasto que aspirar a una orden. Ella a partir del siglo XVII, mediados XVIII, cuando empiezan a pedirse las órdenes militares, pero como cuerpos distinguidos de nobleza, y en la que algunos militares pues entran. Pero si vemos generalmente las personas que aspiran a las órdenes militares, diríamos que no llega al 20% de los militares, no llegarían. Son personas que han tenido cargos públicos, que han detentado señoríos, que han hecho servicios a la magistratura, incluso en la iglesia. Pues ya digo, el tema originariamente es la costumbre, porque la ley es costumbre y principio general de derecho. Entonces la costumbre no la hace el rey, la costumbre hace el uso de cada pueblo. Entonces, pues era el mismo pueblo en que, después de verte que tú eres una persona distinguida y tu familia distinguida sobre varias generaciones, te alistaba de hidalgo. Porque la hidalguía, ¿qué es? La notoriedad. ¿Qué da la notoriedad? O tus actos propios o el dinero. Sobre todo el dinero. Por eso tantas familias de origen judía accedieron a la nobleza, porque eran los que tenían el dinero. Que eso también es otro tema muy interesante hablar porque últimamente se habla mucho de la incompatibilidad de descender de familias judías con la nobleza. Eso es otra mentira enorme. Simplemente tenías que ser cristiano viejo. ¿Qué es cristiano viejo? Cristiano viejo es el bautizado de 3 generaciones. O sea, yo puedo ser cristiano viejo porque mi padre, mi abuelo y mis abuelos se han bautizado, pero mi abuelo puede ser un judío. De hecho, hay muchísimos casos que en las órdenes, y de hecho es muy interesante la gran lucha que había en Sevilla entre los familiares de Santo Oficio, estoy escribiendo algo sobre eso, con los caballeros de las órdenes, porque el Santo Oficio tenía que hacer pruebas muy rigurosas de nobleza, de limpieza de sangre por los 4 costados, y entonces no pedían 3 casos, me pedían 8.
¿Y qué pasaba? Que a lo mejor llegaba un noble nuevo, un calado de la India, que el rey le había dado hábito de nobleza y le había conseguido más o menos probar, si no todos los apellidos, medianamente bien, pero tenía mano en el rey, ingresaba. Sin embargo, cuando había alguna, que los había, encontronazos en el protocolo entre la apelación, digamos, ceremonial de las órdenes militares y el Santo Oficio, que bueno, el Santo Oficio era algo muy serio y muy temido, pues el insulto más grande era lo que decían los familiares, algunos de los nobles decían, pues sí, vosotros seréis caballeros de Calatrava, pero vuestro bisabuelo no podía comer cerdo. Ese es el insulto diciendo que era judío, ¿no? Hubo duelos, hubo muertes y llegó a Roma. Y Roma prohibió que los familiares Santo Oficio dedicaran estos insultos a la nobleza nueva sevillana. Y en Sevilla, como toda, ha habido una nobleza muy antigua, la generación de la nobleza y la nobleza de la conquista, después la nobleza que después de Pedro el Justiciero, después, digamos, las noblezas que vienen de la montaña de Santander, la nobleza industrial, hay muchos tipos de nobleza. Pero el origen de la nobleza militar está claro que es en la costumbre y la automaticidad. El rey interviene bien poco, dio en tiempo la legislación prudente o concerniente a eso, pero no se considera un ennoblecimiento automáticamente como un ennoblecimiento real, eso nunca. El ennoblecimiento real es un título. Otra cosa, el rey tampoco puede dar cartas ejecutorias. El rey, como le dijo el conde duque de Olivares al rey, le dijo: señor, podría ser nobles, mas no fidalgos, porque los fidalgos nada más que hace Dios y el tiempo, evidentemente. Claro, el rey podía ennoblecer, pero no podía crear hidalgo. El hidalgo lo hacía Dios y el tiempo, 3 generaciones, porque se dedicó a dar cartas de hidalguía. Entonces, conde duque se puso en contra y a partir de entonces pues se daban privilegios de nobleza, no de hidalguía. Es que son unas materias curiosas, hay sus excepciones como en todos lados, ¿no? Por ejemplo, si vamos a los pueblos de la Jarafe de Sevilla, pues vemos inmensidad de familias empadronadas como hidalgas, que en Sevilla no se atrevían. Por ejemplo, en Espartina, que lo he investigado, hay 40 o 50 hijodalgos notorios que en Sevilla no los admitían ser hidalgos. No los admitían en Sevilla como hidalgos, pero hidalgos notorios en Espartina. Y ninguno vivía en Espartina, ninguno. Pero compraban tierras y demás, pagaban la iglesia, daban una tierra a la iglesia, levantaban un altar, vivían como nobles y después con el tiempo quedaban en el pueblo que eran asimilados a nobles. Y con las declaraciones al perpetuo en rey memoria, pues ya ese hombre, pues a vista del pueblo era hidalgo, y con esa hidalguía que creía el pueblo se hacían las testificales y podía conseguir perfectamente una ejecutoria el hijo y el nieto. Mira, lo más claro que lo tenemos, mi queridísimo don Miguel Mañara, o de Mañara, ahora dicen que es Mañara, pero yo siempre en mi casa oía que era de Mañara y demás, ¿no? Miguel Mañara, el abuelo era pescador, no había ni una palabra nobleza. Y fue Calatravo, creo que no sé si son con 10 o 12 años, el regalo que le hizo su padre a él de Calatravo. Ya te digo, es que es así, es que depende de los cargos. Tenemos que entender que también el abuelo de don Miguel era el corso Vicentelo, el hombre más rico del mundo de su época. A él poco le iban a negar, ¿no? Don Miguel, y de hecho don Miguel fue el hombre más humilde, una Sevilla, un hombre que podía alardear de mucho, de dinero, patrimonio, estaba casado con la hija de creo que es de Cantillana, si no me acuerdo bien, y un hombre humilde, pues él, dentro de su humildad, lo único que nunca renunció a su cruz de Calatravo, la lleva con gran orgullo. De hecho, cuando si entráis a la Santa Caridad y veis los cuadros Inquito Oculi y Finis Gloria Mundi, el cuerpo que está pudriéndose ahí es don Miguel, y lo primero que tiene es la cruz de Calatrava al lado, la cara putrefacta con los escarabajos y demás, y es él, hombre de gran humildad, pero que nunca desechó su ser caballero de Calatrava, al revés, lo lleva a gala. ¿Alguna pregunta más? Estas son cosas todas muy complicadas y es muy difícil cambiar el chip cuando tú crees que las cosas son como son, pero el derecho es incambiable y las costumbres así, ¿no? Aquí tenemos bastantes juristas que lo saben, ¿no? Que cuando creemos que el rey es que noblece, no, el rey noblece muy pocas veces. El rey muy pocas. De hecho, mira, su majestad rey actual no ha rehabilitado un solo título. No, perdona, no ha conseguido ni un solo título ni rehabilitar uno solo. Ha dado sucesiones, y no ha creado ninguno.
Para mí, bueno, eso es muy difícil, muy difícil. Si él noblece mediante la concesión, por ejemplo, de las órdenes de Isabel la Católica, que no la tenga ya de sangre, que el considerado de Isabel la Católica pues lo tiene. El que llega a la orden de San Hermenegildo también, porque tiene el mismo, como hemos dicho, la misma reglamentación jurídica que la orden de Isabel la Católica, pero no es el rey, es una legislación que presenta, que hacen, que informan al rey para que el rey la apruebe. Evidentemente es que el rey no es el que hace tú no pienses que el rey es el que te noblece y que hace la ley, ¿no? Son, digamos, las altas jerarquías del Estado, la que, para poner de ejemplo premiar a la gente para que actúen a favor de la patria, en defensa de la patria y demás, son los que piden al rey hacen un informe al rey para que él lo firme ennobleciendo a las personas. Ese es el origen de todo esto. El rey no se metía en quién es hidalgo o no era hidalgo. El rey lo que hacía es firmar lo que los consejos del rey de Guerrero, y la forma de adquirir tropas, brazos armados era esa. Y entonces vemos cómo al rey lo que se presenta son leyes que han hecho los expertos de cada época y el rey la firma. Pero que no salíamos de la mente del soberano esa legislación militar, digamos, si sale que da un título. Eso sí sale. Pero también en la mayoría de los casos es porque han tenido un expediente abierto que a veces ha durado años y años y que incluso se tenían que dar en muchos casos los vizcondados previos, porque los vizcondados previos se daban porque una persona que no fuese noble no podía tener título, aunque fuera beneficiado. Entonces lo que se hacía es, para que no hubiera ninguna género de duda, se daba un vizcondado previo. Y después viene el título de conde, marqués o duque o el que fuera. Ya, el que recibía ya nombre porque había sido creado vizconde por el rey. Ese es el origen del vizcondado previo, no es otro. Bueno, si quería alguna pregunta, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿esto también es más o menos similar en toda Europa? Porque si estamos basados en la ley... Hemos visto que la Orden de Malta pues tiene sus pruebas y cada país tiene diferentes, ¿no? Siempre hay gente, no, porque tuvo que mi bisabuelo puede demostrar 16 apellidos o 24, no, mire usted. Aquí siempre en España, en la antigüedad y en Alemania, en cualquier sitio, es como en Castilla el caballo de la silla, era el hombre. Ahora es verdad que ninguna nación de Europa ha tenido, digamos, el protagonismo militar que España. Ha sido imperio, ha sido el único imperio realmente, porque el único imperio real que ha existido, ni el imperio romano, ni el imperio inglés tampoco. El imperio ha sido el imperio español. Y no es comparable, No es comparable, porque hemos estado 800 años combatiendo al moro, después hemos desangrado en América, hemos estado en las campañas europeas, y claro, evidentemente, pues, como hacían los italianos, es que cualquier español querrá que sea nobleza, no es que sea nobleza, es que España da mucha vida. Pero se necesitaba también. De alguna forma se necesitaba también esta nobleza dentro de... Se necesitaba y porque era necesario, ¿no? Era el acicate, porque, claro, sobre todo porque otra cosa que tengo que decir, ¿cuál era la desventaja y a la guerra? El padrón de 1614 de Jerez de la Frontera, cuando el rey llama a la guerra a los hidalgos, se presentaban los hidalgos descalzos, con asadones y demás, porque era gente muy pobre, pero era porque iban a servir a su rey. Ya no sería su rey. Y entonces eso era ejemplo incluso para otras personas que iban ya como tropa, como peones normal y corriente, para allá la hidalguía, pero la hidalguía es que tiene su ventaja, es que el hidalgo no pagaba impuestos. Y como el hidalgo generalmente era bastante pobre, lo que faltaba era pagar impuestos. O sea, jugaban la vida, realmente jugaban la vida. Y la única ventaja que tenía era la de no pagar impuestos. Es lógico, ¿no? Pero ya de España ha sido el único caso, y la nobleza española es quizás la más numerosa y quizás la más antigua. Pero bueno, eso de los ingleses dirán otra cosa, imagino yo. ¿Algo más?